Buenas tardes, mi nombre es Diana Martínez y en el video de hoy vamos a tratar el tema de neurulación. Antes de entrar al tema de lleno, vamos a recordar un poco la división anatómica del sistema nervioso. El sistema nervioso se compone del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, pero para este tema nos concentraremos más en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central lo componen el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo tenemos al cerebro, al tallo cerebral y al cerebelo. Y dentro del tallo cerebral tenemos al mesencéfalo, al puente y a la médula oblonga. Bien, la neurulación abarca de la 3ª a la 8ª semana de gestación y es el proceso embriológico que va a dar lugar a las diversas estructuras, que son las que ya mencionamos aquí, del sistema nervioso central. Y a lo largo del video hablaremos acerca del proceso para la formación del tubo neural y posteriormente del sistema nervioso como tal. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la primera fase de la neurulación, que es la inducción primaria, que va a ser la responsable de formar a la placa neural. Bien, recordemos que en la 3ª semana de gestación nosotros vamos a tener a un embrión trilaminar, que aquí está representado, un corte de embrión trilaminar, que recordemos que sus partes son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Bueno, la inducción va a ser llevada a cabo por la notocorda, que va a ser la responsable de transformar o de inducir la diferenciación del ectodermo al neuroectodermo. Entonces, hagamos de cuenta que mi brazo es la notocorda y la hoja de papel es el ectodermo. Lo que mi brazo, la parte que mi brazo está tocando al papel es la que se va a diferenciar en neuroectodermo. El resto va a seguir siendo ectodermo superficial. Entonces, eso es lo que va a pasar aquí. Lo que la notocorda está tocando va a ser lo que se va a diferenciar a neuroectodermo o tejido neural. Y bien, para esto también necesitamos a los genes, que van a favorecer la inducción. En este caso son nojina, cordina y FGF8, que van a ayudar al ectodermo a convertirse en neuroectodermo y posteriormente, que nos va a dar posteriormente al sistema nervioso central. Y BMP4 va a ser una molécula inhibidora del tejido neural. Entonces, aquí tenemos una alta expresión de nojina, cordina y FGF8, en lo que está tocando la notocorda para convertirse en neuroectodermo. Y aquí tenemos una alta expresión de BMP4, que es un inhibidor del tejido neural. Bueno, a continuación vamos a ver la siguiente fase del proceso, que es la neurulación primaria. La neurulación primaria nos va a dar a la formación del tubo neural, que posteriormente se va a plegar para darnos a las vesículas primarias y bueno, al final el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, la formación del tubo va a constar en 4 fases. La primera es el ectodermo embrionario, que se va a convertir en una placa neural gruesa. Esta fase pues ya la vimos anteriormente. 2, contornos de la placa. La tercera fase es el plegamiento lateral y la función de los pliegues neurales para darnos a la formación del tubo neural. Bueno, y ahora vamos a ver los 4 pasos anteriores del desarrollo del tubo neural, pero de una forma más ilustrativa. En la fase 1 vamos a tener que el ectodermo se va a convertir en la placa neural. Entonces va a haber un engrosamiento de dicha placa y una invaginación que va a formar al surco medial. Asimismo, pues también van a aparecer en la fase 1 unas células que van a estar a los bordes laterales, que son las células de la cresta neural. En la fase número 2 lo que vamos a hacer es que la placa neural se va a alargar y se va a estrechar. En la fase 3 vamos a tener que la invaginación se va a hacer más prominente y ahora lo que llamábamos el surco medial lo vamos a llamar bisagra medial. Y también los pliegues laterales de la placa neural se van a plegar lateralmente y también se van a elevar, haciendo así que en la fase 4 se cierren y tanto el tubo neural como las células de la cresta neural se desprendan del ectodermo que se encuentra en la parte de aquí.
¿Y por qué sucede esto? Pues simplemente porque se inactivan o se pierden células de adhesión. Entonces, al momento de que nosotros inactivamos estas células de adhesión molecular, tenemos por otra parte el tubo neural y las células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural van a migrar a lo largo del cuerpo para formar diversas estructuras. Por ejemplo, pueden ser los ganglios en el sistema nervioso periférico, o también pueden ser los melanocitos de la piel. Y bueno, como resultado final vamos a tener aquí lo que vendría siendo el tubo neural. Lo importante de mencionar aquí es que el tubo no está cerrado, sino que está abierto tanto de la parte cefálica como de la parte caudal. A estas aperturas les vamos a llamar neuroporos. Entonces vamos a tener dos neuroporos: el neuroporo anterior o craneal y el neuroporo posterior o caudal. Entonces este tubo va a tener que cerrarse aproximadamente. El neuroporo anterior se va a cerrar al día 24 y el neuroporo posterior al día 26. Recordemos que este es un cierre céfalo-caudal. Entonces, primero se va a cerrar el neuroporo anterior y después se va a cerrar el neuroporo posterior. Bueno, posterior a la formación y cierre del tubo neural, vamos a tener la diferenciación cefalocaudal. Entonces, esta diferenciación nos va a dar a las tres vesículas primarias del tubo neural, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y a partir de estas vesículas primarias se van a formar otras vesículas llamadas vesículas secundarias, que van a dar origen a diversas estructuras. Y bueno, aquí les presento a modo de tabla los derivados de las vesículas cerebrales. Entonces vamos a tener vesículas primarias, vesícula secundaria, la cavidad a la que corresponden los derivados y los nervios craneales. Tenemos como primera vesícula primaria al prosencéfalo. El prosencéfalo, que se va a dividir en dos vesículas secundarias, que son el telencéfalo y el diencéfalo, que corresponden a las cavidades de los ventrículos laterales, que son el primero y el segundo. Y el derivado del telencéfalo son los hemisferios cerebrales, y los derivados del diencéfalo es la familia de tálamos: epitálamo, tálamo, hipotálamo, el quiasma óptico y la neurohipófisis. Los derivados de los nervios craneales son del telencéfalo, el primer nervio craneal, y del diencéfalo, el segundo nervio craneal. Después tenemos al mesencéfalo. Esta vesícula no evoluciona, por lo tanto vamos a tener que la vesícula secundaria sigue siendo el mesencéfalo. La cavidad correspondiente es el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, y los derivados son los colículos superiores e inferiores y los pedúnculos cerebrales. Los nervios craneales son el 3 y el 4. Después tenemos al rombencéfalo, que también se va a dividir en dos vesículas secundarias, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Corresponden al cuarto ventrículo, y los derivados del metencéfalo va a ser el puente o protuberancia y el cerebelo, y del mielencéfalo la médula oblonga. Del metencéfalo, los nervios craneales son el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, y del mielencéfalo el noveno, el décimo y el onceavo. Y después vamos a tener a la médula espinal, cuya cavidad correspondiente es el canal ependimario, que recordemos que en este canal va a pasar el líquido cerebroespinal. Los derivados son las astas o cuernos y los funículos o cordones, y los nervios craneales son el onceavo, pero en su raíz espinal, y los nervios espinales. Y bueno, ahora vamos a ver el plegamiento del tubo neural. El plegamiento se da porque el tubo neural ya tiene un tamaño importante, entonces este plegamiento nos va a servir para adecuarlo a la cabeza del embrión. Entonces aquí tenemos el tubo neural
a finales de la 5ª semana de gestación, donde ya tenemos las 5 vesículas, que es el telencéfalo, el diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y la médula espinal. Entonces lo importante es que como nosotros ya lo vamos a plegar, a doblar, vamos a tener lo que son las flexuras. ¿Okay? La primera flexión que vamos a tener es la flexión cefálica, que se encuentra en el mesencéfalo. Después vamos a tener la flexión pontina, que se va a encontrar entre el metencéfalo o futuro puente o protuberancia, y mielencéfalo, futura médula oblonga. Y la flexión cervical la vamos a encontrar entre el mielencéfalo y la médula espinal. Y ahora vamos a hablar acerca de la histogénesis de las células del sistema nervioso central. Vamos a tener dos componentes importantes que nos van a dar las células del sistema nervioso central. Estos componentes son el mesénquima y propiamente el tubo neural. El mesénquima nos va a dar a las células mesenquimales, que a su vez nos van a dar a las células de la microglia, que recordemos que estas células funcionan, sus funciones de macrófagos en el sistema nervioso central. Y del tubo neural vamos a tener a los neuroblastos, que nos van a dar a la neurona, y a los glioblastos, que nos van a dar a los oligodendroblastos, que van a formar a los oligodendrocitos, que recordemos que son los que van a formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central, y los astroblastos, que nos van a dar a los dos tipos de astrocitos, que son el protoplasmático y el fibroso. Y bueno, ya una vez teniendo a nuestro tubo neural completo, vamos a ver cuáles son los puntos de cierre. Pues vamos a tener que el primero es este que vemos aquí, se llama tóraco lumbar, ¿okay? Porque pues abarca la zona lumbar y la torácica. El 2 es el craneal, es este que tenemos aquí arriba. El 3 es el rostral. El 4 es el cervical u occipital. Y el 5 es el sacro. Por último vamos a hablar acerca de las alteraciones del tubo neural. Primero vamos a tocar el tema de espina bífida. La espina bífida se da por la falta de cierre del neuroporo posterior. Estos se van a manifestar por la falta de fusión de los arcos vertebrales. Y bueno, generalmente se da en la región lumbar o en la región sacra. Entonces vamos a tener dos tipos de espina bífida, que va a ser la oculta y la quística. Dentro de la espina bífida oculta se clasifica como una alteración leve, en el cual la protusión o la hernia no va a contener meninges ni médula espinal, y se va a manifestar por la presencia de nevo y mechones de pelo. Después vamos a tener a la espina bífida quística, en donde aquí sí vamos a tener una protusión de meninges. Se va a clasificar la quística como meningocele y como mielomeningocele. En el meningocele solamente va a haber protusión de meninges y de líquido cefalorraquídeo. Y en el mielomeningocele vamos a tener meninges, líquido cefalorraquídeo y la médula espinal. El siguiente defecto del tubo neural es la anencefalia, que se da por una falta de cierre del neuroporo posterior y se manifiesta con una ausencia de huesos del cráneo y un encéfalo rudimentario. Y bueno, la última de las alteraciones es la raquisquisis, que es porque no se unen los pliegues neurales. Esto puede ser a causa de una mala inducción de la notocorda o por factores teratógenos que actúan sobre las células neuroepiteliales. Y bueno, es la más grave de todos los defectos, en donde la médula espinal queda al descubierto y es asociado también con una anencefalia. Y bueno, aquí concluye el tema de neurulación. Espero que les haya gustado el video y gracias por su atención.